¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy viernes 28 de abril. A mí la verdad que yo no consumo noticias, pero a rabiar cada vez se me complica un poco más. Vamos a intentar no brindar luces para que la gente pueda ir aclarando un poco este tema que, claro, primero se destapó hace algunos días la denuncia de que era un chuponeo político, pero el tema de Madrevía va nuevamente apareciendo y también obviamente los cuestionamientos que ocurrió con la Fiscalía, porque esos audios que se encontraron en el año 2011 no se pasaron al fiscal que investigaba la compra de testigos, como así en el 2009 se archivó definitivamente el caso Madremía. ¿Se puede o no volver a reabrir? ¿Quiénes falló? ¿La policía, la fiscalía, la sociedad en general, el periodismo? En fin, varias preguntas que seguramente intentaremos, claro, porque el periodismo obviamente solamente puede intentar llegar a aclarar algunas cosas y sobre todo si es que empiezan también a colaborar los que tuvieron algo que decir. Por ejemplo, César San Martín, durante hace un par de días dijo que esto era un refrito, pero claro, ante los cuestionamientos completamente legítimos que van surgiendo, preguntas que quedan en el aire, César San Martín, por ejemplo, ya se animó a brindar algunas declaraciones que vamos a compartir con ustedes más adelante. Pero quiero ir rápidamente con nuestra primera entrevista porque está enlazado vía Skype Víctor Álvarez. Él es abogado, miembro y fundador, también miembro fundador de la Coordinadora de Derechos Humanos y ex abogado de la parte civil del caso Madrevía. Entendamos cómo la parte civil justamente a las víctimas, Natividad Ávila Zulca, Benigno Zulca Castro y también en su momento Julio Ávila, si es que no me equivoco, Julio Ávila, quien después ha sido quien efectivamente ahora ha dicho que le compraron primero o que le habían exigido, él primero había dado una versión y que luego le compraron con $4.500 para que cambie la versión. Lo mismo ha indicado el día de hoy la hermana del señor Jorge Ávila, diciendo que a ella también le habían ofrecido $20.000, pero que ella no aceptó de ninguna manera. Para conocer qué ocurrió en esos tiempos, está justamente a quien presentamos ahora nuevamente, Víctor Álvarez. Doctor Álvarez, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Cristian. A ver, cuéntenos un poco, ¿cuál fue su participación? ¿Hasta cuándo estuvo usted como miembro, digamos, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos apoyando a los familiares de las víctimas? Bueno, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y yo mismo, como abogado responsable del área legal de la Coordinadora, tuvimos una intervención, una participación directa en este caso desde el momento mismo en que la señora Teresa Ávila, hermana de la señora desaparecida, la persona que fue agraviada aquí, denunció este hecho cuando reconoció en una de las movilizaciones, campañas de Ollantaytamala, como el que fue capitán Carlos en la base militar de la localidad de Madremía, en la selva nororiental. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con esta señora, nos dio su versión de los hechos, nos contó con detalle cómo fue que se produjo la intervención en su casa, de su hermana y de su cuñado. Nos parecía que había bastante información relevante, pero evidentemente como abogados entendemos que con el solo hecho de una persona no se puede iniciar necesariamente las investigaciones fiscales, pero apareció un testigo que había cumplido servicio militar en la base esta, que brindaba mayores detalles aún de cómo habían ocurrido estos hechos. Logramos entrevistar a este testigo, lo presentamos en la investigación fiscal. El caso empieza a cobrar forma, empieza a tomar cuerpo. ¿Quién era este testigo? Perdón que lo corte, doctor. ¿Quién era este testigo? Era el testigo de apelativo Conejo, ¿no?, que había servido también en la base militar. Okay. Este testigo resultó ser enamorado en aquella época de la hija de la señora desaparecida, ¿no? La señora Natividad. De la señora Natividad, efectivamente. Y vio personalmente, tuvo oportunidad de ver a la señora en una de las fosas que tenían allí como prisión en esa base militar, que esto es corroborado después por las versiones de otros 3 testigos más. Cuando esto ocurre, nosotros dijimos, esto no puede ser una coincidencia, esto no puede ser producto de un azar, porque estas personas no se veían en años. Los otros 3 testigos vivían en Requena, en la localidad de la región de Loreto.
este otro vivía en Lima, de tal manera que no había forma de que pudieran haber coordinado, digamos, detalles de los hechos de los cuales ellos fueron testigos. Correcto. Empieza una investigación, se inicia un proceso judicial con este material probatorio que había, y fue una investigación judicial, créame, Cristian, en extremo rigurosa. Se llevó a cabo una visita a la base militar, sí, se hizo un reconocimiento de la base militar, se llevó a cabo una confrontación entre la señora Teresa y el propio Ollanta Humala, en donde la señora Teresa, eso es impresionante, le dijo, mirándolo a los ojos a menos de 1 metro de distancia, que él fue precisamente el que la desapareció a su hermana, y le dijo que ya la había mandado a no sé dónde, que ya no siguiera existiendo. Le repitió las palabras que le dijo cuando le negó darle información sobre su hermana, cuando ella le reclama en la propia base militar, sí, en aquellos años, en el 92, creo que fue. No recuerdo mal. Sí, 92. Así es. Entonces, con ese material probatorio, se suman otros testimonios, aparecen testigos incluso de oficiales que cumplieron servicios en esta misma base. Recuerdo el testimonio del capitán Falconi, Ricardo Falconi, creo que era el capitán Scorpio, si no recuerdo mal, sí, que señaló que él reemplazó a Ollanta Humala en esa base militar en el año 92, en julio del 92. Y los testigos sostenían que los crímenes se cometieron en junio del 92, vale decir, estuvo en la época en que se cometieron los crímenes, las desapariciones. Pese a todo esto, yo siempre voy a quedarme sin entender realmente por qué no el proceso continuó en un juicio oral. En ese momento, cuando, claro, la prensa también tenía interés en conocer qué estaba pasando y todo lo demás, y sí, tuve oportunidad de que me entrevistaran igualmente como ahora, yo les decía, no estamos afirmando que Ollanta Humala sea culpable porque no podemos hacerlo nosotros, yo no soy el Poder Judicial, y eso solamente lo puede determinar un juez en una sentencia que haya quedado, no soy el Poder Judicial, y eso solamente lo puede determinar un juez en una sentencia que haya quedado debidamente consentida en su momento. Pero lo que sí puedo afirmar categóricamente es que las pruebas que están en este expediente, de lo que se ha actuado en este proceso judicial, son más que suficientes, digamos, mucho más que suficientes para irnos a un juicio oral. Sin embargo, estos testigos que les hacía mención, estos testigos que vivían en Requena, dicho sea de paso, hasta una noche de trayecto en bote hasta Iquitos, aparecieron en Lima para cambiar su versión de los hechos, ¿no? Me está hablando de los 3 militares que primero, digamos, testificaron contra Ollanta Humala y luego cambiaron su versión. Eran 3 militares, además del señor justamente Jorge Ávila, del cual hablaremos más adelante. Así es, Jorge Ávila no tiene que ver en este proceso. En ese momento, digamos. Ok. Así es, ¿no? Porque ya le había cambiado su versión, ya estábamos enterados de la compra, nosotros lo dejamos de lado a Jorge Ávila porque sabíamos que era un testigo. Ok, pero lo que usted me dice es fundamental, porque por lo menos nosotros aquí en Lima, después de un tiempo, digamos, hoy, el tema era que, claro, como Jorge Ávila había cambiado su versión, como si él hubiese sido el único testigo, el único hombre que podía, digamos, marcar el derrotero de esa investigación y de un juicio oral, como él se había, digamos, había dicho que no había, como él digamos, había dicho que no había dicho lo que había dicho en un momento, ¿no? Se había desdicho, por decirlo de alguna manera, pues el caso se había caído. Desde su punto de vista, eso no era así. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Lo de Jorge Ávila fue al inicio de la investigación preliminar, de la investigación fiscal. El proceso continuó su curso, sin embargo, porque aparecieron estos otros testigos fuertes, testigos directos, sí, que se indicaban con lujo de detalles. Créanme usted, Cristian, cuando la jueza Miluska Cano estuvo a cargo de esta investigación judicial, interrogó a cada uno de estos 3 testigos, en presencia de su abogado defensor, en presencia del fiscal, en presencia nuestra. No le miento si le digo que no le hizo menos de 80, 100 preguntas a cada uno. Fue rigurosa, extremadamente rigurosa, y ellos se mantuvieron en la versión con los detalles que habían dado desde el primer momento. Entonces, que después aparecieran estos testigos, fíjense ustedes lo que le voy a señalar, que toman su bote en Requena y en ferry se van hasta Iquitos. En Iquitos compran un pasaje de avión, se vienen a Lima, en Lima contratan a su abogado porque tenían abogado en el momento en que se les dice en el juzgado. Ya no estaba la jueza Miluska Cano, por cierto, la habían ascendido, era jueza superior, ¿no? Y entonces
estos testigos llegan hasta Lima, contratan a su abogado y dicen que yo los amenacé, que yo los obligué a sindicar a Ollantaytamala. ¿Quién era su abogado y si había algún vínculo entre el abogado de estas personas y Ollantaytamala o alguno de los abogados de Ollantaytamala en ese momento? Hasta donde yo recuerdo, el abogado que estaba en ese momento patrocinando a estos testigos que habían hecho todo este trajín, ¿no es cierto?, que es sumamente costoso además, sí. Era promoción del abogado de Ollantaytamala en ese momento, que era el abogado Roy Gates. Eduardo Roy Gates. Información que nosotros llegamos a indagar, no la hemos verificado. Ok, pero doctor Álvarez, usted me dice, esta persona que habían viajado, ¿cuántas personas eran? ¿No? Porque ayer la información que yo tengo es una declaración que me dejan justamente porque la presentó ayer acá el señor Eduardo Roy Gates, en el cual efectivamente lo acusan a usted, ¿no? Dos oportunidades de los abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos de haberme presionado para que yo cambie mi versión, etcétera, etcétera, etcétera. Para que, digamos, declare como ustedes le habían pedido. O sea, esto no solamente aplica a Jorge Ávila, sino que además lo acusaron a usted de haber dicho lo mismo para con estos otros 3 testigos. En efecto, no, estos 3 testigos dijeron, oye, ¿y usted por qué era? O sea, el mismo modus operandi que para Jorge Ávila se aplicó para estos otros 3 testigos que usted me cuenta. No, Jorge Ávila no estuvo en ese momento. No, correcto, pero digo, el mismo modus operandi, es decir, se le acerca un abogado, parece que hay dinero de por medio, unas ciertas facilidades, y lo acusan a usted como también lo acusó Jorge Ávila, ese era mi punto. No, en realidad con lo de Jorge Ávila, lo compran, cambia su versión y luego dice que él da una serie de versiones totalmente ajenas a la verdad. Correcto. Doctor Álvarez, a usted nunca se le explicó, nunca entendió cómo así esa sala había decidido, digamos, no desistir del caso y finalmente archivarlo, cosa que confirmó la Corte Suprema. Fíjese usted, entonces, yo lo primero que hago como fiscal es cuestionarme el asunto, ¿no es cierto? Y digo, oiga, pero ¿cómo es posible que estos testigos hagan todo ese desgaste, todo ese gasto, que son pescadores además, que yo supongo que no tienen un ingreso suficiente como para costear ese trajín, ¿verdad? ¿Quién costeó todo eso? ¿A quién le interesaba que vinieran hasta Lima a cambiar tan radicalmente esa versión? Luego el fiscal superior Víctor Cubas, en ese momento, señaló que sí, pues, el caso se desmoronaba porque, si bien, pero además, esto es importante señalar, si bien es cierto, se contaba con elementos suficientes que acreditaban que el ejército había sido quien desaparece, detiene y desaparece a estas personas, no se encontraba nexo de causalidad, dice la resolución del fiscal superior, no se encontraba nexo de causalidad entre la presencia de Ollantaytamala y los crímenes. Vale decir, no se probaba que Ollantaytamala hubiera estado en el momento en el que se produjo la desaparición de las personas, lo cual era realmente increíble, ¿no es cierto? Usted tiene todos los familiares, los testigos familiares, sí, que le dicen, oiga, los militares vinieron a las 4 de la mañana a mi casa y se llevaron a mis padres. Correcto, ¿No? correcto. Usted tiene la confrontación de Teresa, usted tiene las diligencias, en fin, todas las pruebas que le he mencionado. Ok, pero digamos, entonces, ¿le pareció una falta, digamos, de esa sala, pero también la misma falta que comete la Sala Suprema? Por supuesto. Porque son los mismos argumentos. Y me sorprende que César San Martín, que es el inventor de la autoría mediata, en este caso, prácticamente el tema de en la escala de mando, el tema, porque quedó claro que el señor Ollantaytamala era el jefe de Madre Mía, y en ese caso, absolutamente, digamos, se desentendió de esa responsabilidad, de esa posible autoría mediata, que era una teoría que podría haber aplicado acá, porque si entiendo es la misma teoría que se le está aplicando al general Daniel Urresti. Así es, pero más allá de lo de Urresti, que digamos pueden ser otros... Pero lo que voy es que San Martín la aplicó para Fujimori y en este caso, siendo presidente de la sala, se olvidó de su teoría. No solo se olvidó de la teoría, lo más relevante, creo, Cristian, es cómo es que se juega con las pruebas, con los elementos de convicción que habían contundentes, claro, y se hace una suerte de contrapeso, ¿no? Mira, tú tienes acá testigos que se desdicen, tienes testigos que han afirmado que no estuvo, y por otro lado tienes testigos que sí los indican y señalan también un conjunto de otros elementos probatorios
que involucran a Ollantumala. Y dicen, no, esto pesa más que esto. Claro, o sea, digamos que al final Cuando- el cambio de versión de algunos testigos pesó más que los otros testigos que mantuvieron su versión inicial de que efectivamente era Ollantumala el jefe digamos, y de la base y además el responsable de la desaparición. Por una parte, pero por otra parte también cómo califica las pruebas, ¿no es cierto? El fiscal supremo señaló en su dictamen que confirmaba el dictamen del fiscal superior, ¿no? El fiscal supremo en ese momento, el fiscal Pablo Sánchez, señalando que uno de los testigos era pues el novio, el enamorado de la hija de la víctima, y que por lo tanto tenía interés pues, como parte civil en el proceso, ¿no es cierto? Entonces se valoraba su versión. Pablo Sánchez, el hoy fiscal de la Nación. Ok, doctor Álvarez, tengo un par de preguntas, porque en la declaración que hoy le da justamente Teresa Ávila a nuestra colega del diario El Comercio, a ver, ¿dónde es que lo tengo? Dice también que digamos, por recomendación suya, ustedes grabaron justamente a Amílcar Gómez ofreciéndole estos 10.000 primero y luego $20.000. ¿Dónde está esa grabación? Bueno, pues eso fue un trabajo periodístico también que se hizo porque nosotros teníamos conocimiento que a la señora Teresa la había ido a buscar, no recuerdo bien el nombre, creo que era Gómez, de apellido Gómez. Sí, Amílcar Gómez, que era muy cercano a Ollantumala, eso está demostrado ahora. Era el mismo Amílcar Gómez, el otro. No era Amílcar Gómez, era otro Gómez. Robinson Gómez. Efectivamente. Robinson Gómez. Efectivamente. Y él va a buscar a la señora Teresa, a la señora María, la hija de la señora Natividad, el señor Benigno Zulca, y les ofrece dinero que supuestamente iba a pagar este otro Amílcar. Se hizo todo un trabajo periodístico para poder comprobar esto. Lamentablemente no llegó a prosperar, pero sí, los audios están, imagino que ¿dónde? los periodistas del momento lo pueden tener. ¿Quiénes? ¿Los periodistas? ¿La coordinadora no se quedó con una copia de esos audios? Ya que no recuerdo en este momento si tengo una copia yo. Ok, pero a ver, doctor Álvarez, porque esos audios, claro, los audios que conocemos hoy se acaban de hacer públicos hoy, pero si esos audios existían, eso pudo haber marcado una diferencia en el proceso. ¿Se presentó como prueba en el proceso o no? Eran básicamente, sí, se presentaron en el proceso. En el proceso que se le sigue a José Ávila, a Robinson... Por la compra de testigos. Y a Amílcar Gómez, ¿no? Pero claro, en ese proceso la señora Teresa era solo testigo, entonces no había forma de que tuviéramos acceso a ese expediente, porque no éramos los abogados de ninguna de las partes. Correcto. ¿Qué le dice, doctor Álvarez? Tengo que terminar desgraciadamente, pero mi última pregunta es, digamos, un tanto subjetiva. ¿Qué sensación le deja ahora estos audios que se han hecho públicos? Digamos, ¿le confirma para lo que usted, digamos, lo que usted siempre cree y lo que, como me dijo, siempre le causó sorpresa, cómo así este tema se archivó? ¿Le confirma que hubo, digamos, solamente negligencia, una mala valoración de las pruebas o qué? Sí, claro, resulta perturbador poder revisar, hacer un análisis de todo lo que había en juego aquí, de todo lo que se había llegado a copiar complementos probatorios para que tuvieran un archivamiento, en mi criterio, sin ningún sentido absurdo, evidentemente en vista de una impunidad que finalmente se dio. Lo de estos audios confirma una suerte de modus operandi, confirmaría una suerte confirmaría una suerte de estrategias sucias, ¿verdad?, para lograr determinados fines. Por último, quisiera señalar que está apurado, pero quisiera remarcar que la posibilidad de que pueda ser considerado como una cosa juzgada fraudulenta es muy clara, porque la cosa juzgada está para salvaguardar la seguridad jurídica, ciertamente, pero cuando esa seguridad jurídica pisotea derechos fundamentales, pisotea derechos de las personas, derechos elementales, fundamentales, correcto, e impide la verdad, e impide la justicia, debe primar el derecho a la terapia y el derecho a la justicia. Correcto. Es muy posible. Solamente con esta termino. Usted sabía que el señor César San Martín, digamos, también comentó respecto a este tema, pero él no marcó posición. Él no dijo lo que usted acaba de decir, que debería efectivamente, que queda claro que el espíritu de la cosa juzgada es la seguridad jurídica y no este tipo de cosas. Él ha preferido no opinar. ¿Qué sensación le deja eso? Bueno, el César San Martín es un magistrado en actividad y claro,
sus declaraciones deberían seguramente tener un matiz muy cuidadoso, no lo sé. Correcto. No estoy en su cabeza, pero lo que yo sí le puedo decir es eso, ¿no? O sea, la cosa juzgada no puede avalar la impunidad, la cosa juzgada no puede avalar la vulneración de derechos fundamentales. Correcto. Víctor Álvarez, muchísimas gracias por este enlace. A usted por la oportunidad, Cristian, y muy buenas noches. Gracias. Víctor Álvarez, entonces, justamente conversando con nosotros. Estamos ahora justamente con Francisco Soberón.